La puerta del dragón. Capítulo 8. Vagando por las cuatro direcciones. Antes incluso de que abandonaran las montañas, los tres ancianos sabían, por las cartas de cálculo dorsal, que el país se encontraba pasando por un periodo de caos. Sin embargo, todavía no podían saber lo caótico que se había vuelto. A lo largo y ancho de China marchaban los guardias rojos, llevando en alto el pequeño libro rojo. Se producían todo tipo de atrocidades en nombre del gran barrido, sin que uno tuviera en todo el país un lugar en donde poderse esconder. La sociedad estaba cambiando tanto que hasta los espíritus se habían vuelto impotentes. Incluso en las altas montañas y en los valles profundos, los lugares sagrados de los espirituales inmortales, que raramente se habían visto hollados por plantas humanas, las escuelas budistas y taoístas que jamás habían buscado conflicto alguno con nadie, los templos y los adoratorios de purificación, se veían impotentes para escapar a la destrucción sistemática de las purgas. El mausoleo de Confucio fue deshonrado, y se talaron los bosques que lo rodeaban. Guardias rojos de una docena de prefecturas y ciudades se juntaron en una especie de masa destructora que ocupó el monte Wudang, uno de los lugares más sagrados del taoísmo. Varios miles de guardias rojos, portando banderas rojas, irrumpieron en el templo de Shaolin, lugar en donde se inició el budismo Chan. La montaña sagrada Omei fue asolada. El monasterio de la Nube Blanca en Pekín, uno de los centros taoístas más importantes, quedó arruinado. El precioso templo de las tres purezas en el monte Lao no estaba a salvo. Los tres ancianos maestros se sentían invadidos por el desasosiego y la intranquilidad. Se daban cuenta de que se aproximaba una gran desgracia y eran conscientes de que tenían que huir rápidamente si querían escapar de ella. La antigua ciudad en la que había vivido Wang Liping también se encontraba en ebullición. Los tres ancianos taoístas habían vivido en la montaña del oeste, evitando la enfebrecida ciudad. Tratando de pasar desapercibidos, habían procurado mantener en secreto sus extraordinarias habilidades, excepto en aquellas ocasiones en que los aldeanos del lugar tenían problemas o estaban enfermos y necesitaban ayuda. Los ancianos maestros eran muy eficaces a la hora de curar enfermedades con métodos misteriosos y se habían ganado por ello la buena voluntad de las gentes, pero con la revolución que se estaba viviendo y lo impredecible del corazón humano, sus actividades podían colocarlos en la actualidad en una situación delicada y traerles dificultades. Desde el caos producido en los últimos años de la dinastía Qing, los numerosos conflictos causados por los señores de la guerra, la contienda contra Japón y la lucha entre nacionalistas y comunistas, los tres ancianos maestros habían pasado por muchas cosas y visto demasiado. Pero incluso en épocas revueltas había habido siempre lugares en calma, alejados del clamor del mundo. Siempre habían existido sitios en lo más profundo de los bosques y de las montañas en lo que la gente podía ocultarse y seguir trabajando consigo mismos. Cada uno de los tres ancianos poseía extraordinarios poderes espirituales y aunque no fueran capaces de cambiar el mundo, podían perfectamente cuidar de sí. Pero ahora su viejo nido había sido barrido e incluso su humilde morada en las afueras de la ciudad no era un lugar seguro. No obstante, la tarea de preparar a un nuevo sucesor no había sido interrumpida hasta ahora a lo largo de 1100 años, y los tres ancianos tomaban muy en serio su responsabilidad. Los tesoros de conocimiento y sabiduría tenían que dejarse a la posteridad, de manera que el gran camino pudiera extenderse en el futuro. Así pues, los ancianos maestros juzgaron que había llegado el tiempo de ponerse en camino, llevándose con ellos a su discípulo.
Por entonces, Wang Liping se encontraba tan angustiado como sus maestros. Desde el mismo inicio de su aprendizaje, se le había instruido para recoger todo cuanto sucediese en el curso de su entrenamiento. Tal proceder sería un recurso muy válido para los que vinieran después. La literatura taoísta es tan vasta como el océano. Solo el canon taoísta comprende más de 5.000 rollos, parte de los cuales encierran una serie de principios y métodos prácticos para la higiene y la purificación. Dichos principios y métodos, sin embargo, se encuentran con frecuencia ocultos en un rompecabezas de códigos simbólicos y es muy difícil poder trabajar con ellos. También existen 3.600 técnicas auxiliares, cada una de las cuales tiene su propia historia. Todas ellas fueron desarrollándose a lo largo de generaciones de experimentaciones prácticas muy exhaustivas. Pero si se estudian solamente estas técnicas menores y se desconoce la forma de llevar a la práctica las más importantes, todo se quedará reducido a un bajo nivel de realización, aunque se trabaje toda la vida. Según la antigua tradición cultural, aquellos que son depositarios de enseñanzas secretas deben guardarlas muy celosamente, reservándolas para sí mismos. De esta forma son muy pocas las que se difunden. Por esta razón, aunque existen muchas técnicas singulares, son muy pocas las que se han puesto a disposición de la gente. Es este un fallo de la cultura antigua y una razón muy importante por la que la elevada cultura china no ha florecido en el resto del mundo durante mucho tiempo. Aunque la búsqueda de transmisores de la Puerta del Dragón carece de las limitaciones de consanguinidad que vendrían impuestas si se tratase de una tradición de familia, no cabe duda de que se ve limitada también por el hecho de que los maestros no encuentran muchos discípulos preparados para ocupar el puesto, de manera que son muy pocos los conocedores externos de la enseñanza de la escuela. Desde que inició su estudio del taoísmo, Wang Liping trató de hacer algo nuevo y creativo a este respecto, llevando a cabo anotaciones de su proceso de aprendizaje del camino y de los ejercicios de autocultivo, con objeto de compensar estas deficiencias de transmisión del canon taoísta y poder ofrecer de este modo un sistema que cubriese las necesidades de conocimientos de los futuros interesados y practicantes de las enseñanzas. No obstante, ahora las circunstancias eran muy adversas, por lo que resultaba muy difícil el evitar quedarse un poco anticuado, al mismo tiempo que era complicado impedir que este material fuese destruido. El diario de Wang Liping, que recogía las prácticas y ejercicios taoístas, era el producto de 4 años de intensos esfuerzos, comprendía docenas de libros, de anotaciones, que a su vez contenían decenas de miles de palabras, todo lo cual llenaba una caja de más de medio metro de largo por 30 centímetros de alto y otros tantos de ancho. Su informe sobre el proceso y la experiencia del ayuno, en particular, incluyendo partes escritas por su mentor basadas en observaciones, al igual que sus propias visiones y experiencias recordadas posteriormente, constituía un material de primera mano y de inestimable valor. Tal material, obtenido con notable dificultad, era muy valioso no sólo para cada persona en particular, sino también para todo el país e incluso para la humanidad en su conjunto. Desgraciadamente, el padre de Wang Liping había sido considerado un tecnócrata reaccionario, por lo que Liping no podía dejar los diarios a salvo en su antigua casa. Lo malo era que no existía ningún otro lugar en donde poder guardarlos. Como era imprescindible que se pusiera en camino, los ancianos sabios empezaron a prepararse para la marcha y aconsejaron a Liping que, dado que resultaba imposible llevar con ellos el diario, quemase todas las notas. Le explicaron que era preciso hacerlo así para evitar que aquel material pudiera caer en manos inadecuadas. Más tarde, cuando pudieran encontrarse a salvo, ya trataría de reconstruir lo escrito.
Tal vez no serían las anotaciones originales, pero podía memorizarlas y ayudar así a la gente que quisiera ampliar su conocimiento y comprensión interior. Así pues, Wang Liping se vio obligado a reducir a cenizas todas sus notas, aunque su corazón se consumiera también en aquellas llamas destructoras. Ahora ya no tenía que cargar con nada, se preparó para emprender la marcha con los ancianos viajando sin saber hacia dónde. El viajar es uno de los procesos que resultan necesarios en el entrenamiento taoísta, pero el viaje que hacía Wang Liping tenía unas intencionalidades completamente diferentes a las que animan al resto de las personas corrientes cuando lo hacen. El viaje común no es más que un cambio de paisajes y un disfrute de nuevos escenarios. Los escritores y los estetas suelen viajar para aumentar sus experiencias, para apreciar las bellezas de la naturaleza y observar las diferencias de climas y caracteres. De esta manera cultivan sus sensibilidades y estimulan sus sensaciones. El viaje taoísta, por el contrario, tiene tres objetivos principales: el autodesarrollo, el buscar personajes realizados y la exploración. El autodesarrollo significa aquí el usar las energías vivientes de las montañas, los ríos y las diversas regiones por las que se pasa, para desarrollar la propia energía corporal, haciendo que el trabajo interior pueda alcanzar los dominios de una mayor sublimación a cada día que pasa. El buscar personas realizadas quiere decir el tratar de encontrar aquellos seres humanos que se encuentran en los dominios esotéricos de montañas y lugares famosos. Explorar significa la búsqueda de las leyes naturales existentes en los diferentes emplazamientos y sus correspondientes situaciones vitales, a fin de hallar la forma correcta de supervivencia. Los taoístas no viajan hasta que no han adquirido un cierto grado de desarrollo. Tal hecho muestra claramente la importancia que tiene el viajar en el curso del entrenamiento taoísta. La observación que los taoístas llevan a cabo del mundo natural es extremadamente minuciosa y detallada. Se ve muy ligada a una clase de filosofía, la doctrina de la unidad de la naturaleza con el hombre. Los cambios que se producen en el cielo y la tierra se hallan íntimamente relacionados a los cambios corporales. Solamente la gente que ha adquirido un alto grado de desarrollo puede sentir las sutiles modificaciones del medio exterior dentro de sus propios cuerpos. Ahora se había hecho, pues, inevitable la partida de los ancianos magos con su nuevo discípulo. Por tanto, y ya que el curso natural de los acontecimientos había llegado a este punto, los cuatro taoístas tendrían que adaptarse a las circunstancias. Aunque Wang Liping no tenía un desarrollo interior tan elevado como sus maestros, era joven y se había convertido en un muerto viviente. Por tanto, sería positivo para su aprendizaje el pasar también por estas duras pruebas. Hasta donde nos es posible hablar del tema, la cultura china ha existido desde hace miles de años y su hilo conductor evidentemente ha sido la cultura taoísta. Sin embargo, durante el largo periodo del feudalismo, la esencia de esta cultura taoísta fue suprimida oficialmente una y otra vez. ¿Cuáles fueron los motivos? Pues el hecho de que los taoístas sabían demasiado sobre el cielo, la tierra y la humanidad para que resultase fácil poder dominarlos. Cuando la dinastía Qing unificó a China, siglo III a.C., lo primero que hizo fue unificar también su cultura. Todos los textos históricos y demás documentos que no hubieran sido escritos por oficiales Qing fueron quemados, los eruditos eliminados y los libros destruidos. Todo lo que quedó fueron libros sobre medicina, adivinación y forestación. Todo aquel que quisiera recibir una formación tenía que ser instruido por oficiales gubernamentales. Esta idea de convertir a los oficiales del gobierno en educadores del pueblo fue un invento muy significativo que tuvo a partir de entonces muchos seguidores. Existe un fenómeno muy peculiar en el desarrollo de la cultura china. Como bien sabemos, todo objeto que se encuentra en un determinado espacio debe tener una latitud y una longitud. El cuerpo humano también posee longitudes y latitudes, como ya se ha dicho. Por tanto, esos libros antiguos también poseían longitudes y latitudes. Ahora bien,
Solo pudieron sobrevivir los libros longitudinales, mientras que los latitudinales se perdieron. La razón de que se produjera tal cosa fue que tras los emperadores Qing, la dinastía Han que le sucedió solo practicaba el confucianismo, de forma que los textos clásicos confucianistas longitudinales fueron salvados, mientras que los libros latitudinales, basados en el pensamiento taoísta, solo lograron evolucionar entre el pueblo llano. Estos libros latitudinales trataban de los puntos estratégicos del cielo, la tierra y la humanidad. Todos ellos quedaron sujetos a las proscripciones gubernamentales. Un fenómeno parecido siguió produciéndose a lo largo de la historia, desde el punto de vista de las clases gobernantes. Era muy peligroso permitir que el pueblo alcanzase conocimientos sobre astronomía, geografía, cálculo y artes militares. Este tipo de libros difícilmente podría considerarse meramente supersticioso. Los señores feudales sabían de qué se trataban y por ello tenían buenas razones para prohibirlos. Un ejemplo notable de todo esto es la prohibición de las cartas del cálculo dorsal, de la que ya hicimos mención. Considerado originalmente como un manual de pronosticación, el libro era secreto de Estado. No solo resultaba inaccesible para la gente común, sino también para los oficiales que no alcanzasen cierto grado. De alguna forma, sin embargo, pudo llegar hasta el pueblo y, a pesar de las prohibiciones oficiales, la gente siguió conservando copias ocultas de la obra. Cuando Xiao Pu, primer ministro del primer emperador de la dinastía Song, le recordó al monarca este tema, el emperador le respondió: no hay necesidad de multiplicar las prohibiciones y los bandos, basta simplemente con alterar el contenido del libro. Así pues, cuando empezaron a circular estos ejemplares alterados del libro, cuando más se lo leía, más confusión creaba, y aunque todos sabían la importancia de las cartas de cálculo dorsal, eran muy pocos los que lograban descifrar su significado. Otro ejemplo muy notable lo hallamos en el caso del distinguido general Liu Ji, de la dinastía Ming, muy versado en astronomía, ciencia militar y cálculo. Liu ayudó al fundador de la dinastía Ming a recuperar China del poder de los mongoles. Fue también él quien diseñó la ampliación de la capital del reino. Cuando se encontraba en su lecho de muerte, Liu ordenó a su hijo que devolviera todos los libros de astronomía al gobierno. Se prohibió entonces al pueblo, mediante un edicto imperial, que se conservasen esos libros o se estudiase astronomía. Esto demuestra palpablemente que los libros taoístas no eran menos textos supersticiosos. A lo largo del tiempo, los tesoros de la cultura taoísta fueron repetidamente eliminados. Sobrevivieron un número relativamente pequeño de estos libros, transmitidos por distintos linajes de maestros y ocultos en cuevas secretas en lo más profundo de las montañas. Era como un secreto de familia, en realidad un método de preservar la cultura que tenía que hacerse de esta manera a falta de otras alternativas más fáciles. Es loable que la esencia de la cultura china haya sido conservada y transmitida de tal forma, pero también resulta lamentable, al mismo tiempo, que la transmisión y el desarrollo de la cultura china se haya visto tan constreñida. De esta forma es como llegamos al punto actual de nuestra historia, cuando al final de la década de los años 60, 1960, asoló toda China una inmensa marea de destrucción. Tanto los tres ancianos maestros como su joven discípulo se encontraban dominados por un dolor que no tenía límites. Los cuatro taoístas partieron ya muy tarde, en una noche ventosa y desapacible, una noche en la que el cielo se hallaba cubierto de negras nubes. Tras presentar sus respetos simbólicos a los adeptos espirituales, tanto celestes como terrestres, escondieron las tablillas funerarias de sus ancestros espirituales con el resto de su homenaje, y en la más profunda oscuridad abandonaron el lugar, llevando consigo lo más imprescindible para cubrir sus necesidades. El gran maestro, el caminante del infinito, con sus 86 años, pero fuerte y ágil de pies, encabezaba la marcha. Le seguía el caminante de la pura serenidad y el caminante de la pura vaciedad, seguidos ambos por Wang Liping.
Los cuatro desaparecieron en medio de la oscuridad, deslizándose hacia lo desconocido. Maestros y discípulos caminaron sin detenerse. Utilizando los métodos taoístas de marcha, los tres magos caminaban tan deprisa que Wan Liping, a duras penas, podía seguirlos a pesar de su juventud. Al ver que su discípulo tenía que hacer esfuerzos para respirar, los ancianos se detuvieron y le dijeron que siguiera adelante mientras ellos descansaban. Le dieron instrucciones para que los esperase al cabo de 2 horas bajo un gran árbol que se encontraba en cierto sitio camino abajo. Apenas acababan de decirle eso cuando ya los tres ancianos se encontraban sentados. Calculando que después de todo, tanto el gran maestro como los dos mentores eran personas de edad avanzada, Wan Liping pensó que bien podía dejarlos descansar un poco mientras él seguía caminando y los esperaba más adelante, marchando a buen paso en medio de la oscuridad. Liping bien había podido recorrer en 2 horas unas 10 millas cuando vio en la ladera un gran árbol. Se dirigió recto hacia él y a punto estaba de sentarse para descansar un poco cuando de forma inesperada escuchó una carcajada. Tú, perezosón, aquí estamos los tres, que llevamos descansando ya un buen rato. De repente Liping se sintió embarazado y avergonzado. Allí se encontraban los tres ancianos sabios. Haciéndole tomar asiento a su lado, el caminante de la pura serenidad dijo: para viajar por el país es imperativamente necesario mantener una buena marcha. De otro modo perderás mucho tiempo y energía. Al paso que tú vas, cualquiera quedaría destrozado e imposibilitado para seguir andando después de pasar unas cuantas montañas. Aunque este caminar es un trabajo externo, es necesario que tengas antes una buena base en el trabajo interior, de forma que puedas utilizar la atención y el pensamiento para elevar tu cuerpo y hacerlo tan ligero como una pluma. Solamente así podrás moverte veloz como el relámpago cuando camines. Añade a esto el trabajo de equilibrio y la circulación natural que ya has aprendido. Entonces podrás caminar 15, 30 y 60 millas descansando solo un rato para relajar tus músculos y piernas, hacer circular tu energía y nutrir tu espíritu. De este modo podrás seguir caminando sin sentirte cansado. El caminante de la pura serenidad le enseñó a Liping algunas técnicas concretas que éste empezó a practicar insistentemente durante su viaje, hasta que terminó dominando el arte de caminar. El mentor también enseñó a Wan Liping métodos para determinar situaciones y direcciones. Cuando se trabaja al nivel del vehículo inferior, uno se orienta por la posición de las estrellas y de la luna, establece una situación por las referencias que le suministra el paisaje con sus montañas, ríos, árboles, casas, etc. Cuando se trabaja a nivel del vehículo del medio, es posible establecer la dirección y la situación, incluso en el corazón de una noche oscura. El método incluye entonces el trabajo con el ciclo menor del cuerpo mientras se descansa, a fin de localizar la posición de la luna. Después, mediante la apertura del ojo celeste, se puede estudiar el entorno en todas las direcciones para determinar la localización. Cuando se llega al nivel del vehículo superior, ya no se necesitan este tipo de ayudas, basta con dejarse llevar por la intuición, que no es otra cosa que el propio espíritu original. A estos tres niveles de cielo, tierra y humanidad pertenecen todos los fenómenos y todos los seres. La metodología se hace más profunda y, sin embargo, también más sencilla en su estructura cuanto más alto se llega. Por esta razón se dice que el camino no es más que simplicidad inafectada. En este caso, el propósito del viaje era el de evitar la desgracia y el caos, y encontrar la paz y la seguridad. A lo largo del viaje, y siempre que se presentaba la ocasión, los tres maestros enseñaban a Liping un ejercicio práctico. A veces,
Cuando tenían oportunidad de descansar en un sitio tranquilo, los maestros le exponían y recitaban textos clásicos, yendo cada vez más y más profundo hasta que a Wang Liping le fue posible entender un poco de la teoría taoísta. En una ocasión, cuando los cuatro estaban descansando, el pequeño libro rojo de Wang Liping se deslizó de su abrigo y él no lo recogió. Su mentor le dijo: «Es mejor que lo recojas y lo vuelvas a guardar, porque ahora eso constituye nuestro amuleto salvador, nuestro auténtico pasaporte». Liping no entendió lo que quería decirle, por lo que su mentor continuó: «En los tres reinos inferiores se necesita disponer un talismán protector, porque las personas no pueden controlar su propio destino y no son dueños de sí mismos. Ahora nosotros estamos viajando por esos tres reinos, por lo tanto debemos confiar en este objeto, en este pequeño libro rojo, para que nos encubra. Cuando alcances los tres reinos del medio, te habrás vuelto dueño de tu propio destino y ya no tendrás necesidad de este talismán protector». A medida que seguían su viaje, los tres ancianos y su joven discípulo trataban de evitar las ciudades, encaminándose hacia las aldeas de las montañas y los lugares agrestes. Cuando sentían hambre o sed, lo primero que hacía Wang Liping era dejar que los ancianos descansaran un poco y después iba a buscar agua potable y algo para comer. A veces, tanto Liping como los maestros se hacían pasar por refugiados que huían de la hambruna, pidiendo de aldea en aldea para poder seguir su camino. Cuando el tiempo se hacía demasiado frío, buscaban algún sitio en el que pudieran protegerse del viento y la nieve. De esta forma, y antes de que se dieran cuenta de ello, habían transcurrido varios meses. Cierto día, al descender de una montaña, los cuatro viajeros vieron que se estaba haciendo tarde y que no tardaría en empezar a llover. El gran maestro sugirió que deberían buscar algún sitio cercano para descansar. Al estudiar la zona, descubrieron una pequeña aldea de no más de unas docenas de casas, acurrucada en la ladera de la montaña. Era un paraje tranquilo y rústico. La mayoría de las casas estaban hechas de mampostería y con tejados de paja. La aldea estaba muy alejada de cualquier centro urbano y de las tropas populares. Los caminos para llegar allí eran muy arriesgados y sin duda habían sido muy pocos los miembros del partido que habían logrado llegar hasta aquel punto. Aunque los aldeanos eran miembros de una comuna, seguían viviendo en grandes familias, en las que los ancianos aún gozaban de cierta consolidación. En la aldea había una pequeña explanada en cuyo centro se veía una piedra de molino bajo un gran árbol. Parecía que ese sitio debía constituir un lugar de reunión. Atravesaron pues la aldea y los tres ancianos maestros colocaron sus atillos sobre la piedra de molino y se quedaron sentados a descansar. Mientras Wang Liping echaba una mirada a los alrededores, pronto se fue acercando una multitud de chiquillos. Como eran muy pocos los que llegaban hasta aquel remoto paraje, la llegada de aquellos cuatro personajes constituía todo un acontecimiento. Al ver la evidente pobreza de la aldea, los harapos que cubrían a los aldeanos y las miradas hambrientas de los niños, los tres ancianos taoístas se sintieron conmovidos. Al comprobar que el grupo de chiquillos se hacía cada vez más grande, el caminante del infinito olvidó el cansancio del camino y sugirió al caminante de la pura serenidad que Wang Liping debería hacer alguna cosa para distraer a aquellas pobres gentes. El caminante de la pura serenidad estuvo de acuerdo y pronto todo el mundo pudo oír el sonido de un destartalado gong. Inmediatamente acudió a la llamada la aldea en pleno, pues era sumamente raro que pudiera tener un lugar ningún tipo de diversión por aquellos contornos.
ayudando a los más ancianos y llevando en brazos a los más pequeños. Pronto todos rodearon a los 4 forasteros, deseosos de ver qué tipo de espectáculo les iba a ofrecer. El caminante de la pura serenidad saludó a los presentes como suelen hacerlo los charlatanes y comediantes de la legua, manifestando su agradecimiento por la amabilidad de la concurrencia. Estamos huyendo de la hambruna y no debéis temer nada de nosotros. Sabemos hacer algunos trucos y con ellos tratamos de ganarnos un bocado. Hoy os vamos a hacer una demostración, esperando vuestra generosidad. Al ver que se trataba de 3 pobres viejos sin hogar, los aldeanos sintieron simpatía hacia ellos. También mostraron idénticos sentimientos hacia el muchacho, que tenía cara de buen chico. Estas gentes de la montaña suelen ser muy sencillas, y pronto algunos de ellos les ofrecieron un sitio para descansar y algo de comida. Los viajeros taoístas, maestros y discípulos, se sintieron muy emocionados por tanta hospitalidad. Sin necesidad de que nadie les dijera nada, Wang Liping se puso en el centro de la explanada, saludando y agradeciendo a todos los presentes por su amabilidad. Inmediatamente adoptó una postura de enorme atención y tan impresionante e incluso temible que todo el mundo se le quedó mirando, en espera de lo que iba a hacer aquel muchacho, al que habían considerado un sencillo y tranquilo estudiante. Liping se lanzó entonces a realizar toda una exhibición de rápidos movimientos, supuestos golpes y juegos de brazos y piernas que hizo que todos pusieran unos ojos como platos y terminaran prodigándole una salva de aplausos. Después, poco a poco, Wang Liping adoptó una postura completamente distinta y muy serena, e hizo como si sostuviera una pelota que estuviera rodando sobre todo su cuerpo. Pronto algo apareció realmente en sus manos, una bola del tamaño de un huevo de gallina, muy brillante. La concurrencia estaba maravillada, abriendo sus ojos atónitos ante lo que estaba viendo. En lugar de hacer desaparecer la pelota de fuego, ésta empezó a hacerse cada vez mayor, y más hermosa, como una gran bola de colores que bailaba en las manos de Wang Liping. Entonces el joven hizo con los pies un movimiento poco visible y la bola colorada empezó a dar vueltas alrededor de su cuerpo. Atónitos, los aldeanos prorrumpieron en aplausos y justo en ese momento pudieron ver cómo Wang Liping, con un simple golpe de manos, transformaba la bola en 3. Ahora tenía una en cada mano y la tercera permanecía suspendida en el aire, a la altura de su abdomen. En cuestión de segundos, las 3 bolas empezaron a tejer una especie de manto de colores que cubrió el cuerpo del joven, haciendo un sonido como el silbido del viento. Los asistentes maravillados no podían salir de su asombro. Inmediatamente, Wang Liping hizo un alto y las 3 bolas de colores desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos. Bajando suavemente sus manos en un lento roce de su pecho, Liping abrió los ojos y concluyó su número. Los aldeanos estaban fuera de sí. Aquel día sus ojos habían contemplado auténticas maravillas. El lector ya se habrá dado cuenta de que se trataba de las esferas mentales de los 8 trigramas que le habían enseñado su mentor a Wang Liping. Lo maravilloso de estas esferas mentales no es simplemente su belleza visual, que tanto gustó a los aldeanos, sino su función especial. Tal función se conoce como distribuir el cuerpo. Una vez que aparece una bola coloreada, el cuerpo de uno ya ha sido introducido en ella, aunque tal cuerpo sea visible. Cuando Wang Liping está manipulando la bola coloreada, lo que en realidad estaba haciendo era masajear una determinada parte de su cuerpo. Las esferas mentales de los 8 trigramas poseen también otra maravillosa función que se puede utilizar para enviar a distancia impresiones mentales. Debido a que el yo se encuentra en la bola, ésta se convierte en un holograma. Todo se halla contenido en ella, la cual de esta forma posee vida, pensamiento y espiritualidad, como si fuera el mismo yo. Todo esto resulta incomprensible para la gente corriente. La información de la que habla la gente moderna y las impresiones verdaderas mencionadas por los ancianos
no son la misma cosa. No se encuentra siquiera en el mismo nivel de realidad y por tanto no debería confundirse. Aquí la palabra impresión es una clave que divide los mundos animados e inanimados y los universos de los tres dominios inferiores y medios. Al observar este delicado joven llevando a cabo su representación, los aldeanos lo veían envuelto en una luz diferente. El caminante de la pura serenidad se adelantó entonces para hacer también una pequeña demostración. Para su sorpresa, los aldeanos pronto pudieron comprobar qué poderosa era la técnica marcial del anciano. Unos muchachos trajeron una gran piedra y le preguntaron si podía romperla. Al comprobar su entusiasmo, el caminante no quiso defraudarlos. Así pues, primero realizó unos cuantos molinetes para combinar adecuadamente la energía de sus órganos internos e inmediatamente abatió su mano con gran fuerza, dando al mismo tiempo un fuerte grito. La piedra saltó en pedazos, de forma ruidosa. Los aldeanos estaban estupefactos. Los muchachos que habían traído la piedra examinaron la mano del caminante, comprobando que era totalmente normal, sin que hubiera nada raro en ella. Pero el hecho era que este anciano de 76 años podía hacer polvo la mandíbula de cualquiera. También Wang Liping estaba profundamente impresionado al comprobar el misterioso poder de su mentor. De hecho, él ya conocía lo peligrosas que podían ser las manos del caminante, porque en cierta ocasión le había tumbado durante una sesión de boxeo. Aquella vez, y a pesar del equipo protector que llevaba, el pobre Liping fue lanzado por el aire varios metros, machacándose las costillas. El gran maestro le había dicho entonces cuánta suerte había tenido el joven al llevar tal protección, pues aquel terrible golpe hubiera podido acabar con la vida de cualquier persona normal. Los jóvenes de la aldea rodearon al caminante de la pura serenidad, pero inmediatamente dejaron paso a un anciano que se acercó a ellos. El anciano dijo: «Se está haciendo tarde. ¿Por qué no dejamos que estas personas coman algo y descansen? Venga, todo el mundo a casa». Entonces se volvió muy cortésmente hacia los 4 forasteros y los invitó a que pasaran la noche en el granero comunal. El granero era una construcción muy sencilla, en el que no había más que algunos utensilios agrícolas, pero que tenía espacio suficiente para que pudieran dormir. Algunos de los chiquillos que les habían acompañado hasta allí echaron sobre el suelo un poco de heno seco. El jefe de la aldea tomó una lámpara de la pared, la encendió y la colocó sobre una repisa de piedra, dentro del cuarto. Todos se sentaron sobre el heno y empezaron a conversar de un sinfín de cosas. Poco tardaron en llegar los demás, uno detrás de otro, trayendo presentes de arroz, pasteles y sopa de vegetales. Pidiendo disculpas por la sencillez de sus humildes regalos, el más anciano y el jefe de la aldea rogó a los forasteros que comieran. Los caminantes no rechazaron la oferta, pues hacía muchos días que no probaban semejantes alimentos. A medida que comía, los ojos del joven Liping enrojecían de placer. Al cabo de un rato, algunas otras personas les enviaron también otro tipo de regalos, provisiones secas e incluso algunas pequeñas monedas. Los 4 taoístas le rogaron que volvieran a llevarse estos obsequios. El jefe de la aldea pidió entonces a todos que volvieran a sus casas y dejaran descansar a los viajeros. De repente se desencadenó una fuerte tormenta eléctrica. Los maestros apagaron la lámpara y se sentaron en meditación antes de irse a dormir. Esto es un claro ejemplo de cómo se desarrollaba la vida en los últimos años de la década de los 60. Aquí a 4 transmisores de las ciencias taoístas convertidos en vagabundos por causa de una revolución civil, sin otra alternativa que la de ocultar sus identidades, disfrazarse y huir a través de campos y montañas, comiendo al aire libre y durmiendo al relente, obligados a hacer espectáculos callejeros y mendigar un poco de comida por los pueblos. Era una época extremadamente crítica que había seguido a la reconstrucción de la posguerra de los años 50. Mientras muchas otras naciones desarrollaban su economía, su cultura y su gobierno, China caía en la revuelta.
Su equilibrio quedaba interrumpido, su creatividad perdida y su salud pública seriamente dañada. Oh China, cuando has conseguido alguna ventaja, pierdes tu oportunidad. Cuando tienes la oportunidad, pierdes tu armonía. ¿Cómo podrías actuar para no quedarte rezagada? ¿Cómo para no ser dañada ni pobre? Oh China, posees una gran sabiduría, una sabiduría que asombra a los pueblos de Occidente, pero también tienes una gran locura, una locura que hace reír a los occidentales. Una famosa figura de Occidente dijo en cierta ocasión que lo que él más temía era el despertar de ese gigante dormido del este. Ahora parece como si ese gigante hubiese despertado, pero que todavía siguiese aturdido, empeñado torpemente en un conflicto interno de autodestrucción. Cuando finalmente se reponga, se quedará a la cola de los demás. Estúpido gigante, cuida tus heridas y trata de salir de tu atraso. ¡Qué tragedia para un pueblo! Este fruto amargo era algo que todos tenían que morder. La lluvia todavía siguió un buen rato. Los maestros taoístas y su discípulo durmieron unas cuantas horas y se levantaron muy temprano para hacer su meditación. Mientras terminaban sus ejercicios internos, el cielo empezó a despejarse. Los cuatro salieron afuera para hacer sus ejercicios externos, disfrutando de la frescura excepcional del aire de la montaña. Vieron entonces al jefe de la aldea que venía a su encuentro. El caminante del infinito se apresuró a saludarlo y ambos intercambiaron cortesías. El caminante dijo: Os hemos causado un sinfín de molestias al venir aquí, pero vosotros nos habéis tratado tan amablemente que no sabemos cómo agradeceroslo. No pienses en ello, hermano, dijo el anciano jefe. Cuando uno sale de casa en estos días, no hace más que encontrar desgracias y miseria por todas partes. Aquí, en este rincón perdido de las montañas, carecemos de comodidades para nuestros huéspedes. Siento que no os hayamos podido tratar adecuadamente. Durante toda la noche he estado preocupado pensando si el techo de este granero no tendrá demasiadas goteras. El caminante del infinito lo tranquilizó diciéndole que el techo había aguantado bien y que había pasado una buena noche. El anciano se quedó tranquilo. Al verlo como observaba con preocupación el aspecto del cielo, todavía muy nuboso, el caminante le expresó lo que estaba pensando. ¿Cuál es el problema?, le preguntó, aunque ya sabía cuál era éste. El anciano suspiró. Tras un silencio explicó: Aquí en las montañas disponemos de muy poca tierra cultivable, aunque todos dependemos de la naturaleza para subsistir. Ahora el trigo se encuentra en sazón y listo para ser cosechado, pero el tiempo sigue siendo malo y no sabemos qué hacer. No permitas que tal cosa te preocupe, respetado hermano más joven, dijo entonces el caminante del infinito. Por favor, ve y diles a todos que preparen sus hoces y se dispongan para la cosecha. El anciano jefe pudo deducir por el tono de su voz que el caminante estaba hablando en serio. Al observar el rostro de los demás maestros, comprendió que todos estaban de acuerdo y por lo tanto salió para hacer lo que le había dicho. El caminante del infinito pidió a sus compañeros y a su discípulo que todos juntos se dirigieran a un lugar retirado, en las afueras del pueblo, para llevar a cabo una técnica especial. Mientras tres de ellos se situaban en lo alto de un montículo, el caminante de la pura serenidad le explicó a Huan Liping: Fíjate cómo esas nubes vienen cargadas de lluvia y tormenta. Cuando se practica la técnica para detener la lluvia, es muy fácil ser alcanzado por un rayo, por lo que en primer lugar hay que detener los relámpagos. La energía de estos se halla en la categoría del fuego, que corresponde al corazón en el cuerpo humano, de manera que la forma de evitar los relámpagos es cerrar el corazón en el momento en que se produce el chispazo, para cortar cualquier conexión entre el relámpago y el corazón. La energía del relámpago es enorme, pero la energía ígnea de tu corazón es todavía mayor. Recita entonces en silencio esta determinada fórmula y la energía eléctrica del relámpago queda detenida. En ese momento te conviertes en el amo del cielo y de la tierra. Eres el que los gobierna.
Los otros son tus ministros, deben obedecerte. Tras haber hablado, el caminante de la pura serenidad hizo un gesto con la mano. Inmediatamente tembló todo su cuerpo, y una especie de sonidos muy peculiares salieron de su boca. En ese momento se produjo el chispazo de un relámpago, seguido por el distante retumbar del trueno. El caminante colocó sus manos en la dirección del relámpago, dando como un golpe suave. Entonces las nubes empezaron a separarse en el cielo, abriendo un claro de pálida luz. El caminante de la pura serenidad le dijo a Wan Liping que activase su energía interior, a fin de dirigir el universo exterior por medio de su universo interno, permitiendo que éste quedara completamente abierto y la energía mental pudiese alcanzar las nubes. Entonces debería utilizar las manos para golpear el punto en que éstas se encontraban con las nubes. Poco a poco las nubes se fueron evaporando y el claro que se había abierto en el cielo fue haciéndose poco a poco más grande. El caminante de la pura vacuidad también alzó las manos, formando un triángulo con las espadas de los otros tres, cuyas manos se alzaban hacia el cielo. Las nubes empezaron a diseminarse, como un rebaño de ovejas que se dispersa en todas las direcciones. El claro en el cielo se hizo todavía más grande y cada vez más brillante. Al cabo de un rato, la masa de nubarrones oscuros se alejó hacia el horizonte. El centro del cielo se tornó brillante, con un inusual tono azul sumamente bello. Cuando finalmente desaparecieron todas las nubes, el sol volvió a aparecer por el este, iluminando las montañas con extraordinario esplendor. Los cuatro taoístas se dejaron bañar en esta luminosidad, mientras sus espíritus se mantenían en un estado de suma atención. Con media hora de trabajo habían logrado transformar un cielo amenazador y oscuro en un mundo brillante y nuevo. Por lo que se refiere a Wan Liping, que se encontraba sumamente feliz, había aprendido aquel día algo. A su regreso a la aldea, su mentor, el caminante de la pura serenidad, le dijo que no era tan fácil detener la lluvia, pero que producirla cuando no hay en el cielo una sola nube requiere un desarrollo interior mucho mayor. El armonizarse con la ley natural, obedeciendo el camino de la naturaleza, es una constante, un principio invisible. Las actuaciones de mayores poderes para detener o producir lluvia también tienen que estar de acuerdo con aquella ley. Solamente cuando se trata de ayudar a la gente es posible llevar a cabo tales acciones. Jamás se puede hacer de forma arbitraria o por razones equívocas. Al comprobar con cuánta rapidez desaparecían las nubes y se aclaraba el cielo, el anciano jefe de la aldea estaba más convencido que nunca de que aquellos cuatro viajeros no eran personas normales. Así pues, en compañía de los aldeanos, vino al granero para darles las gracias, encontrándose con que los viajeros habían desaparecido sin dejar rastro. El gran maestro, el caminante del infinito, había recogido previamente todos sus avíos y las pocas provisiones que los aldeanos les habían proporcionado, y esperó en un sendero de la montaña a que llegasen los otros tres compañeros. Después, todos ellos emprendieron de nuevo el camino, quién sabe hacia dónde. Wan Liping ya sabía, porque sus maestros se lo habían explicado muchas veces, que el punto de mayor importancia para aquellos que practicaban el camino no es el nivel de su propio desarrollo, sino la forma de hacer el mayor bien posible, ayudando a otras personas, estableciendo buenas relaciones y desarrollando el camino en nombre del cielo. Esto significaba que el cuidado de la naturaleza esencial es más importante que el cuidado de la vida. El hacer buenas obras sin esperar recompensa alguna es un medio de ser virtuoso. Cuando la virtud es elevada, los logros también son mayores. Los ancianos maestros sabían que una vez cesada la lluvia, los aldeanos vendrían a darles las gracias, por lo cual prefirieron marcharse rápidamente, evitando así que los campesinos tuvieran que retrasar sus faenas agrícolas.